Ayer hablamos brevemente sobre una polémica que empezaba a despertarse, la polémica sobre la docente en La Matanza, que recién mencionaba uno de los oyentes, porque claro, es de lo que está hablando hoy el país. Mencionábamos que, que ese tono, el tono que ya está en el video, que se repitió hasta el cansancio en todas partes, era completamente inadmisible en un aula, que tiene que ver con un maltrato, un nivel de tensión que se vive en los establecimientos educativos de manera muy severa, una presión que hay sobre el gremio docente que también es muy grave, y un comportamiento de una docente en particular que evidentemente, más allá de la presión bajo la cual haya estado, actúa de manera incorrecta. No es así como se le habla a un alumno, pero tampoco es así como se debería hablar en general nadie. A los gritos, descalificando al otro, argumentando de manera muy descalificatoria respecto del otro, pero para mí básicamente es eso, es un acto de autoritarismo, de maltrato y de intolerancia a las ideas ajenas. Lo que no es adoctrinamiento. Ahora me voy a meter en esto y me voy a meter en las repercusiones también, pero el adoctrinamiento es otra cosa y también ocurre en las aulas. El adoctrinamiento es una bajada de línea unívoca, indiscutible, que incluso donde ocurre no lo detectamos, porque no pasa en un momento, pasa todo el tiempo. No es un arranque de ira como el que tuvo esta maestra en el aula de La Matanza, sino que es algo que permea de manera continua el pensamiento de nosotros cuando somos chicos, de nuestros hijos en las escuelas. La gran pregunta es si el adoctrinamiento se da en este caso. Y a mí me parece que no, que el adoctrinamiento es lo que hace, por ejemplo, una escuela religiosa, con sus estudiantes, con sus alumnos, a los cuales les inculca permanentemente valores y dogmas de los cuales no pueden apartarse, y que además les obtura la visión de otras realidades que en este caso no se ve que estén obturadas, porque lo que vemos es simplemente un recorte. Y que hacen no solo las escuelas religiosas, también es lo que hacían los estados totalitarios fascistas, por ejemplo. Y también es, mal que me pese a mí, lo que hace Cuba con sus estudiantes también. Digo mal que me pese a mí porque a mí me gustan un montón de otras cosas de Cuba. Me gusta su sistema de salud, me gusta su vocación por lo igualitario, me gusta su resistencia al brutal bloqueo que le impone Estados Unidos. Pero la verdad que ahí hay una bajada de línea unívoca que permea todos los contenidos y que no permite la discusión. Se vio mucho en las protestas estas que hubo en Cuba hace un par de meses, donde se notó hasta qué punto le cuesta digerir la crítica y lo diferente, la protesta al sistema cubano. Es algo muy complejo, pero me parece que así resumido traza bien la diferencia. Ahora, ¿no es adoctrinamiento también cuando llegamos a la primera clase de economía y nos dicen la economía de un país es como la de una casa? ¿No se puede gastar más de lo que entra? ¿No es eso también un adoctrinamiento que nos entra todo el tiempo por los medios de comunicación? ¿No es adoctrinamiento que haya cruces en las aulas de escuelas públicas donde no se imparte educación religiosa? Porque hay un montón, hay un montón. Por supuesto que es adoctrinamiento lo que hizo Juan Manuel Urtubey en Salta, que es volver a dar educación religiosa en las escuelas públicas, ¿sabes? Me parece una barbaridad. Un país como el nuestro, que tiene la ley 1420, que garantizó la escuela laica gratuita y obligatoria hace muchísimo tiempo. Ahora, la doctrina es algo que se cuela por muchas rendijas, y que de vuelta es algo que no percibimos, que nos entra de modo subliminal. Y este caso impacta, espanta por la violencia de la docente que grita, pero ¿no hay también manifestaciones de violencia muy graves también que no se condenan a este mismo nivel? Como por ejemplo los que enchastraron los pañuelos de las madres de Plaza de Mayo en la Plaza de Mayo cuando fue la protesta de las piedras, de los mismos que están ahora escandalizados por la violencia de esta docente.
Hoy en la foto de Clarín, en la tapa de Clarín, digo, hay una foto de esta señora, de esta docente. La foto completa de su cara. Su nombre, además, también, por supuesto. ¿No es desproporcionado hacer a este nivel pública la cara de una mina que, repito, se comporta de un modo asqueroso, violento, maltrata a los chicos, pero exponerla de esa manera, ¿alguien cree que va a ayudar en algo a que en ese aula se impartan mejores clases? Hoy lo escuchaba a Manuel Becerra, un docente, profesor de historia, que hemos entrevistado nosotros acá, que bueno, es muy activo en Twitter y en medios de comunicación, y decía, en ese aula se rompió el contrato didáctico. El contrato didáctico es la confianza que genera el docente con los años, con el correr del tiempo, siendo respetuoso con ellos, siendo transparente, siendo honesto intelectualmente. Y claro, al exponer ese video, se rompe completamente el contrato de la escuela. La escuela misma entra en crisis porque ya no está esa confianza. ¿Cómo fue la clase de hoy en esa escuela? ¿Cómo va a ser la clase de mañana? ¿Cómo va a ser las clases de la semana que viene en ese lugar? La verdad que son una caricatura, como dijo Gerardo Aboy Carlesen también en Twitter, los que hablan de adoctrinamiento ante este acto autoritario de la docente, pero se callan ante lo que ayer destacábamos también, la designación como director de escuela de un panegirista del terrorismo de Estado acá en la ciudad de Buenos Aires. Este hombre que ahora aparece como director en la escuela de Parque Chacabuco, que subió a sus redes una imagen de una bala diciendo: este chip implantado en la cabeza de un delincuente impide que vuelva a robar. O que dijo: abran las escuelas, y puso la foto de la ESMA, de la Escuela de Mecánica de la Armada, donde había detenidos desaparecidos en un centro clandestino de detención. Entonces, el adoctrinamiento es algo diferente a lo que vimos en esta escena que no nos gustó de la docente. El adoctrinamiento también estuvo en este acto de Macri, que no sé si recuerdan, pero escúchenlo. Juntos se va más lejos. Claro que se puede, claro que se puede. No escucho, claro que se puede. Esto que fue transmitido por Cadena Nacional un 20 de junio son nenes de 9 años, no son de secundaria, son nenes de los que juran la bandera, cantando el Sí se puede de Macri, del PRO, arengados por el presidente desde un atril. Eso es adoctrinamiento. Y adoctrinamiento también es, por supuesto, lo que ya dije en muchos otros planos de la historia argentina, no solamente en este acto de Macri. Era adoctrinamiento que apareciera Evita en la bibliografía obligatoria de la educación pública del peronismo, y que apareciera también como un panegírico. Y eso es muy diferente a un rapto de vuelta de intolerancia y de violencia de una docente que lo más probable, me decía Nahuel ahora fuera de aire, lo más probable es que esta docente necesite vacaciones más que sanciones. Bueno, ayer el ministro de Educación dijo que la iba a hacer sancionar, que la iba a hacer sumariar y que después la iba a hacer suspender. Y hoy lo volvió a decir. Y la verdad que ahora que veo toda esa montaña de castigos que cae sobre esta docente, me da un poco de bronca. Porque el ministro de Educación, que tendría que garantizar buenas condiciones para que trabaje esta docente, una buena aula para que haya distanciamiento social y puedan tener clase completa en todo el país los chicos de las escuelas públicas, que en algunos casos no tienen y sí tienen los de las privadas, la manda a sancionar, y además desde la radio, desde afuera del aula, sin conocer el contexto, sin saber lo que pasó antes, sin saber lo que pasó después, cuando lo que estamos viendo es el recorte de una situación. Un recorte que además surge de la exposición en parte que generó la pandemia, porque los docentes, y recuerden el caso del año pasado de las profesoras que les ponían rosa melano en el Zoom, los chicos, todos los profesores quedaron muy expuestos en la pandemia, porque esos Zoom muchas veces se graban, se burlan los chicos, le hacen este tipo de bromas, y qué importante sería evitar que esa exposición cague la educación pública, en vez de meterlo en una
campaña, porque hoy los candidatos estaban todos tirándose de cabeza para ver quién le sacaba más rédito a esta situación. Y qué importante sería también poder resolver mejor los conflictos en las aulas. No este conflicto, porque esta maestra, evidentemente, esta profesora no sabe cómo manejar la discusión política en un aula, pero sí los conflictos en general. Hay veces que nenas, por considerarlas muy lindas a otras, las rajuñan o les queman la cara. Y esto se da en escuelas públicas. Bueno, ojalá se pudiera trabajar mejor eso, de un modo constructivo para todos. Ahora, después de que ayer Nicolás Trota, el ministro de Educación de Alberto Fernández, dijo que le parecía una vergüenza y que le iba a sancionar, esta mañana Alberto Fernández dijo esto con el gato silvestre. Escucha. Siempre le he dicho que a los alumnos lo más importante, lo que tiene que hacer un profesor es sembrarles dudas, no darles certezas, sembrarles dudas. Si esa maestra que discutió tan acaloradamente con el alumno, como consecuencia de esa discusión, le puso un 1 al alumno, merece todo reproche. Pero que haya tenido ese debate es formidable, porque es un debate que abre la cabeza de los alumnos. Bueno, no es formidable. La verdad que no. Primero, es otro episodio más de descoordinación vergonzante, la verdad, entre el presidente y uno de sus ministros más cercanos. Pero la verdad que tampoco es formidable lo que pasó ahí. Formidable habría sido que hubiera habido una discusión copada, una discusión en donde la maestra no se ponga de igual a igual, la profesora no se ponga de igual a igual con un adolescente o con un joven adolescente, sino que lo ayudara a complejizar su visión de la vida. Porque ese adolescente que le dice son los 32 años de peronismo, no los 4 años de Macri que vos siempre nos decís, tranquilamente la podría estar interpelando a ella. Y ella podía enriquecer la visión del estudiante en tanto ciudadano, porque el docente también forma ciudadanos, no solamente forma pibes que sepan sumar y restar, dividir o multiplicar. La discusión política está buenísimo que en democracia exista en las escuelas. Y los que la obturan, o los que dicen no tiene que haber de ningún modo ninguna discusión política en las escuelas, son los que en otros países abonan discursos intolerantes, racistas, homofóbicos, misóginos y en general de ultraderecha. Por ejemplo, en Brasil hay un movimiento de los que más banca a Bolsonaro que se llama Escola Sem Partido, Escuelas sin partidos. Y lo que hicieron fue impulsar una ley para que no se pueda hablar de política en las escuelas de Brasil. Son los mismos que impulsan la educación religiosa, evangélica o pentecostal o católica en las escuelas públicas. Entonces, cuidado cuando hablamos de adoctrinamiento tan livianamente o cuando metemos este asunto en la campaña, porque nos puede llegar a terminar convirtiendo la escuela de lo que es actualmente, que tiene muchas cosas buenas y muchas cosas malas, pero que sigue siendo un lugar donde se forman ciudadanos, donde hay muchos chicos que tienen por primera vez sus primeras discusiones, donde piensan por primera vez qué pasa a su alrededor, qué pasa con el país, la pueden terminar convirtiendo en una especie de convento donde esté prohibido todo y donde los docentes estén amordazados, como les gustaría a muchas autoridades políticas, como le gustaría a Soledad Cunha, por ejemplo, la ministra de Educación porteña, que se tiró de cabeza a condenar a esta docente con la misma liviandad con la que antes dijo que los maestros y maestras porteños son pobres, son vagos y no se interesan por su trabajo. Bueno, la verdad, este asunto no es para meterlo en la grieta, pero los que piden terminar con la grieta son los que también le quieren poner una mordaza a los profesores y profesoras, o los que quieren regular de qué se puede hablar o de qué no. A ellos los ayuda en este caso la tecnología de el celular, que hace que se filme una situación y que todos nos pongamos a discutir sobre esa situación en vez de sobre el fondo de la cuestión. Ahora, digámosle a las cosas por su nombre. Puede haber sido un rapto de ira, un maltrato, una situación autoritaria, una violencia intolerable, pero adoctrinamiento no. Adoctrinamiento es otra cosa.